Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a ver un tema que corresponde a los ángulos de la circunferencia. El- la teoría de lo que vamos a analizar el día de hoy está ahí en su libro. En un ratito más les indico cuáles son las páginas con las que van a estar trabajando en su actividad de refuerzo. Hoy vamos a ver los ángulos de la circunferencia que tienen que ver con el ángulo central, el ángulo inscrito, el ángulo semi-inscrito, el ángulo exterior y el ángulo interior. Hoy vamos a analizar tres de estos ángulos. En la próxima sesión analizaremos los otros tres para poder completar este tema. Hoy vamos a ver el ángulo central. El ángulo central tiene que ver con el ángulo que se forma con un par de radios en una circunferencia. Voy a ir marcando cada una de estas opciones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí en la parte izquierda de la pantalla tenemos un radio que sería la línea formada por los puntos o el segmento de recta formado entre el punto O y el punto B. Tenemos otro radio que está formado por el punto O y el punto A. Dentro de esos dos radios se encuentra un ángulo, como nosotros podemos verlo aquí con el color rosa, sería el ángulo alfa, y tenemos un arco. El arco está formado con la línea roja, lo estoy marcando ahorita con color azul. El arco de la circunferencia que se forma con el par de radios va a ser el arco del ángulo central, mientras que el ángulo que se forma con los radios sería el ángulo central. La teoría, o en este caso la regla, nos dice que el ángulo formado por los puntos B, O, A, siempre va a ser igual al valor del arco formado por los puntos de intersección de los radios. En este caso, por ejemplo, sería el punto A y el punto B. El arco formado con A y B, que sería este arco de aquí, esta línea del punto A al punto B, es igual al ángulo central formado por los puntos B o A. Para analizarlo, un pequeño ejemplo, nos piden que calculemos el ángulo menor que se forma en el reloj a las 2:30 de la tarde. Lo que nosotros vamos a hacer en este ejercicio muy específico es, todos sabemos que evidentemente cuando la manecilla del minutero empieza a caminar, pues evidentemente la manecilla de la hora también empieza a moverse. A las 2:30, en teoría, la manecilla de la hora tendría que estar exactamente a la mitad entre el 2 y el 3. Ahorita no vamos a entrar en esos detalles porque sería un poco más complejo hacer el análisis para otro tipo de horas. Por ejemplo, no sé, se me ocurre a las 3:10, a las 5:15. Ese tipo de horas van a ser muy complejas si nos queremos meter a analizar exactamente la posición de la manecilla de la hora. Vamos a colocar la manecilla de la hora como si estuviera apuntando exactamente en el número 2. La voy a hacer obviamente más pequeña para que corresponda. Entonces vamos a suponer que la manecilla negra, que es la de las horas, está ubicada en el número 2, mientras que la manecilla roja, que es la que está en los minutos, está ubicada en el número 6 para marcar las 2:30. Entonces, si nosotros tenemos este caso, lo que va a suceder es que nosotros tenemos un ángulo formado, déjeme tomar el lápiz, un ángulo formado por el vector negro, que en este caso sería esta línea, y el vector rojo, que sería la línea hacia abajo. Aquí tenemos un arco que va a ir de este lado a este lado, y el arco tiene un valor. El valor lo va a definir el número de elementos o el número de grados que esté abierto ese ángulo. Como nuestro reloj está pues dividido en 12 partes iguales, entonces nosotros sabemos que una circunferencia tiene 360 grados. Si esos 360 grados los dividimos en 12 partes iguales, que son las que corresponden a cada una de las horas, entonces podríamos calcular cuánto vale cada sección de nuestro reloj. Cada sección, cada una de las secciones, podemos definirla a partir de esta formulita. Entonces, tan sencillo como dividir 360 entre 12. 360 entre 12 nos van a dar 30 grados. Quiere decir entonces que cada una de estas secciones tiene un valor de 30 grados. El ángulo formado por las manecillas sería el ángulo central. Le voy a poner el ángulo alfa. Y el arco formado sería desde el número 2 hasta el número 6, que sería algo más o menos así, ¿no? Entonces, la regla nos dice que el ángulo central, o en este caso el ángulo alfa, va a ser igual al arco formado entre el 2 y el 6. Le voy a poner ahorita el punto A en el número 2 y el punto B en el número 6 para no entrar en tanto detalle o en tanto conflicto. Entonces vamos a ponerle que el ángulo alfa va a ser igual al arco formado por el punto A y el punto B.
El punto A y el punto B, como está formado por 1, 2, 3, 4 secciones y cada sección equivale a 30 grados, entonces serían 120 grados. Por lo que podemos definir que el ángulo alfa sería igual a 120 grados. La realidad es que es bastante sencillo el ángulo central, porque simple y sencillamente tenemos que comparar el ángulo formado por los radios y el arco formado por los puntos de intersección de esos radios. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Dice, calcula el ángulo alfa y tenemos un dibujo. En el dibujo tenemos un ángulo alfa que nos dice que está formado por un ángulo central. Es importante poder definir la diferencia entre un ángulo central y un ángulo de otro tipo, que lo vamos a ver un momento más. El ángulo central obviamente está en el centro y está formado por un par de radios, ¿no? Entonces tenemos el ángulo alfa y tenemos un arco que vale 120. Vamos a ponerle puntos. Vamos a suponer que este es el punto A. Y vamos a suponer, bueno, esto parece una H, mejor le ponemos como una A. El punto A, este sería el punto A y el punto B. Ahí está. Entonces, tenemos un ángulo alfa. El ángulo alfa es igual al arco formado por los puntos AB. Entonces, el ángulo alfa va a ser igual. Aquí nos dice claramente que el arco está formado, o el arco AB está formado por el ángulo 120 grados. Entonces, en este caso el ejercicio es bastante sencillo, coincide con el ejercicio anterior, son 120 grados. Entonces, así es como se debe de calcular el ángulo central. El ángulo central en una circunferencia es uno de los más sencillos de procesar. En los otros la fórmula cambia un poquito, pero no es tan complejo. En un momento más vamos a poner el siguiente video para que vean los ejemplos de la segunda parte de la actividad de refuerzo. Gracias por su atención.